Es muy grato estar de nuevo con ustedes. Desde luego Colombia es nuestra preocupación, es nuestro dolor. Si los que estamos en el país estamos profundamente preocupados por la situación de orden público, con los paros, con las protestas, con las movilizaciones ciudadanas y campesinas, pues también ustedes que viven en el exterior deben sentir esa misma angustia y esa incertidumbre que es lo que en este momento está pesando en Colombia. Vamos a analizar ese punto, pero también vamos a hablar, por supuesto, del alcance y del significado de las posibilidades que puede llegar a tener la iniciativa, el proyecto de ley estatutaria presentado por el Gobierno Nacional para que se pueda celebrar un referendo acerca de los acuerdos de la paz y la gente aprueba esos acuerdos o los desaprueba. Vienen las elecciones para Congreso el mes de marzo o vienen las presidenciales del próximo mes de mayo. Tres invitados especiales. A mi derecha, no quiero decir ideológicamente, el doctor Juan Lozano, senador de la República por el partido de la U, exministro de Estado, columnista, profesor universitario, todos conocemos al doctor Lozano de tiempo atrás. A mi izquierda, no quiero decir ideológicamente, el excandidato a la alcaldía de Bogotá, economista doctor Aurelio Suárez, del Polo Democrático, partido de izquierda para los que no estén sintonizados con las etiquetas políticas en nuestro país. Y en la extrema izquierda, no quiero decir ideológicamente, el doctor Alfonso Prada, del llamado Partido Verde. Muy bien, empecemos por la derecha. Bienvenido, doctor Lozano. Muchas gracias, Darío, por la invitación. ¿Qué opina del manejo, doctor Juan, que el gobierno le ha venido dando a toda esta ola de inconformidad que se ha dado en el Brasil, que se ha dado en Argentina, que se ha dado en España, en Italia, en Grecia, en Portugal y en muchos otros lugares del mundo? Yo no lo comparto. Me parece que a lo largo de estos 3 años el presidente Santos había descuidado el diálogo popular, las tareas sectoriales de los ministros para mantener el pulso de lo que estaba ocurriendo en cada sector. Se descuidó. Independientemente del contexto, de lo que hubiera podido heredar, aquí hay unas responsabilidades por el manejo de estos 3 años. Acaba de llegar. El gobierno no acaba de llegar, el gobierno lleva 3 años y me parece además que el presidente, él mismo, ha sido bastante desafortunado en la forma como se ha aproximado a las comunidades, sus expresiones. Quizás no ha habido nadie que haya irritado más a los colombianos y a los manifestantes que el propio presidente, diciendo que el paro no era de la magnitud que esperaba, que el tal paro no existía. Miren a lo que nos ha conducido a eso. El gobierno ha tenido desordenada la vocería, el gobierno no ha tenido una estrategia para enfrentar estas movilizaciones sociales, ha improvisado. Un día manda a Lucho Garzón, otro día manda a Angelino, otro día manda a Pinzón, otro día manda al ministro de Agricultura, otro día... Y eso lo que ha generado es una mayor confusión y una dilación en la búsqueda de soluciones. Además, a mí me ha sorprendido que si esto estaba tan advertido como estaba, el gobierno no hubiera tenido una hoja de ruta muy clara para ofrecer sector por sector las soluciones. Hace el señor presidente una locución con medidas que hubiera podido adoptar hace meses y sin el norte que los ciudadanos están esperando. Bueno, vamos a ver si ustedes dos también comparten ese punto de vista de si el manejo ha sido adecuado o inadecuado, doctor Juárez. Bueno, Darío, quiero remontarme en primer lugar a lo que usted introdujo en su conversación. Yo creo que hay una tendencia global de inconformidad y de malestar. Eso es indudable. Y creo que Colombia está, digamos, inscrita en esa tendencia. Es que hay una serie, de medidas y de políticas internacionales que están arrinconando a los más débiles o los más vulnerables en el mundo. Eso es indudable. O sea, prima Cargill o priman los campesinos de Boyacá. Gana la Nestlé o son los caficultores de Colombia. En el fondo la contradicción central está en todas estas políticas de globalización. Yo comparto lo que usted ha dicho, que es casi una tendencia global. Hace poco en la ONU hubo una conferencia mundial sobre desigualdad y el presidente de la ONU, no Ban Ki-moon, sino un croata, creo que dirigía la reunión, dijo: hay una tendencia global de descontento. Para mí eso es indudable. Es como el fracaso del modelo. Sí, y sobre todo, la expresión de lo que inicialmente se llamó indignados, que después ha tomado muchas formas, pero que en el fondo son los golpeados de ese modelo global. Ahora, hay un rechazo también, está claramente expuesto por todos los sectores inconformes con los TLCs, porque evidentemente ya han empezado a golpear durísimo. Sí, Darío, pero fíjese que hay un elemento que es muy interesante. No solamente es el campesino, no solamente es el obrero,
el trabajador rural, el informal, sino incluso el empresariado doméstico, el empresariado local. Aquí se ha criticado mucho que los que llaman ricos colombianos están protestando. Pues claro, ¿cómo no van a protestar si se importa 1 millón de sacos de café, 360.000 toneladas de azúcar? Que la industria está en la olla. Si la industria está en la olla, entonces es como una protesta de las economías nacionales avasalladas de alguna manera por las grandes tendencias internacionales. Y finalmente esto, con respecto a lo que dice Juan. Seguramente yo comparto mucho los elementos que ha dado Juan sobre el manejo totalmente inadecuado y a veces impertinente del gobierno para estas protestas. Pero sobre todo esto, lo que más me extraña es que el gobierno no esperaba que esto le fuera a pasar. O sea, yo veo un gobierno sorprendido, un gobierno asaltado por una realidad, un gobierno que se ha montado para andar por un camino de rosas y terminó andando por un camino de espinas. Y estrenando un ministro de Agricultura que no ha sido tampoco el más idóneo para lidiar y manejar el paro. Una pequeña cosa sobre el doctor Estupiñán. Mire, yo hace 8 días en el periódico El Espectador presenté un análisis muy detallado sobre el tema de los fertilizantes en Colombia, del altísimo costo. Hay zonas donde el fertilizante al productor final, al productor le llegan como consumidor final al doble del precio internacional. Y despreció eso, lo desvirtuó. Fue a la Comisión Tercera del Senado y dijo que yo estaba loco. Y hoy todo el mundo dice, hombre, aquí el problema son los fertilizantes. Ya que bajar los aranceles, y incluso hay que hacer un control. Que hubiera podido hacer eso. Hay que hacer un control de eso. Hace meses. Hay un control de estos insumos, como se hace con los medicamentos, o como se está empezando a ajustar todo esto para que pueda ser una agricultura competitiva. ¿Cómo va a ser competitivo un caficultor que tiene insumos 30% por encima de los caficultores brasileños? No es posible. Un arrocero de Colombia que tiene los insumos 40% por encima del arroz norteamericano. Entonces eso hay que ajustarlo y para eso no hay que hacer paros ni nada si hubiéramos tenido una previsión suficiente. Doctor Alfonso Prada, el gobierno ha sido afortunado en el manejo, quizás el talante liberal de permitir la protesta social, de que la gente salga a manifestar su inconformidad, de que proteste, pero es que esto ya va para largo. Mire, este jueves pasado 48 marchas en todo el país, 18 de ellas en Bogotá, miles y miles de personas han salido a las calles, a las plazas, a manifestar que no están de acuerdo con lo que está pasando. Darío, yo por definición soy un optimista radical y obviamente ante la adversidad creo que hay que crecerse y creo que el presidente ha reconocido claramente lo inapropiado. Incluso salió, se fue para Boyacá, lo vi saliendo además del Palacio de Nariño con su equipo de gobierno a pedir excusas por haber desconocido la proporción y la magnitud del paro. Y en ese acto de disculpas públicas, y lo reiteró nuevamente por televisión, expresó las buenas razones, las reconoció, los argumentos que tienen los campesinos para protestar. Y alrededor de ello, independientemente, yo entiendo, digamos, los argumentos políticos, analíticos en torno a que las medidas se habían podido tomar antes, en algún momento, pero lo importante es que tome medidas, lo importante es que corrija el camino. Haya personas a las que no les sirve nada, pero yo sí veo una actitud, no solamente ese talante, que ya de por sí es supremamente importante, el respeto por la protesta ciudadana, el respeto democrático porque la gente pueda expresar sus angustias, y ahora la obligación siguiente es ir tomando sobre la marcha las correcciones que deba tomar. Yo siento que comenzó a tomarlas, precisamente en la alocución que hacía en estos días el presidente mencionaba lo que Aurelio menciona, y es el reconocimiento a que los insumos son parte fundamental de la elevación de los costos de la producción, lo que hace poco competitivos los productos de nuestros campesinos. Ahora hay que hacer un acompañamiento técnico en donde conciencias, la investigación, la inversión, no los deje simplemente en que compran el insumo, sino que además todo el proceso del cultivo tiene que ser acompañado, y en la etapa final, que es la que también mencionaban ustedes, la comercialización, cuando le toque enfrentarse con los TLCs, utilice cosas que va a utilizar, las salvaguardas de los TLC. Yo, sin ánimo de incomodar, sí lleva 3 años el gobierno, pero los TLC no son de estos 3 años. Vienen de hace muchos años, pero también tienen salvaguardas que hay que utilizar para proteger en el tránsito los campesinos y adaptar la comercialización. Yo creo que ha comenzado a tomar medidas. Yo, además, le noto, digamos, y creo que esto se va a superar, y espero que se supere por el bien de Colombia, no por el bien del presidente Santos, por el bien de todos. Usted hacía la presentación a todos los colombianos que nos ven en el exterior, la angustia que tienen allá de ver en las ciudades carros incendiados, en fin. Yo creo que esto lo vamos a superar, y lo vamos a superar con ese talante y con la adopción de medidas que vayan ajustando las cosas. Permítame una nota sobre el tema de las salvaguardias. Los oyentes internacionales del canal
pueden entrar a una página que se llama Global Trade Alert, como una especie de alerta al comercio global. Y usted va a encontrar esto. Desde la crisis del 2008 a la fecha, se han tomado 2.430 medidas proteccionistas en los países del mundo. De esas 2.430 medidas, la gran mayoría, quizás tal vez sacando Argentina o algo, están Argentina está allí, en el G20. Son los países del G20 los que han tomado la delantera en esas medidas de salvaguardas y proteccionistas. Y vean qué curioso, Darío. El rubro, el renglón en el que más se han incidido esas medidas es en la agricultura y la horticultura. O sea, que Colombia, digamos que está en penúltima moda. El país tiene que ponerse a tono porque hay una cantidad de efectos domésticos que si se ven en las grandes economías con más velas en las nuestras. Es bueno que los televidentes consulten esa página, que puede ser interesante y explica mucho lo que está sucediendo en el mundo en materia de agricultura. Muy bien, ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde vamos? ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? Y después, en el último segmento, vamos a hablar del referendo con respecto a los diálogos, a los acuerdos, si se logran en La Habana, Cuba. Ya regresamos. Estamos presentando Entérate. Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde va Colombia? ¿Hasta dónde va a llegar esta situación, doctor Juan Lozano? Porque hemos visto que en muchas partes, con una chispita, esto puede terminar muy trágicamente. Sin ser apocalípticos, Darío, solamente a partir de la observación de lo que hemos visto en estos días, estamos realmente en un escenario de candela, porque hay irritación ciudadana, porque por todas las razones que se han expuesto, hay esa chispa prendida en la ciudadanía. Entonces, el gobierno tiene unos días absolutamente críticos para poder entregar un catálogo de soluciones que tranquilice a la gente. En materia de educación, por ejemplo, que no habían participado al comienzo, tienen un reclamo los jóvenes por la quiebra de la universidad pública y el gobierno lleva desde que inició el 7 de agosto del 2010 diciendo que va a presentar un proyecto de reforma a la educación superior con la financiación, foros y nunca radicaron el proyecto. En la rendición de cuentas, la ministra le dijo al presidente, no lo alcanzamos a radicar en esta legislatura, en la próxima, presidente, en la próxima se les acabó el gobierno. Entonces lo traigo como ejemplo para decir, los ministros tienen que ser llamados al tablero. El presidente, cuando estuvo en Boyacá, dijo que él no estaba enterado de los incumplimientos con el sector papero, llamado al tablero a todos los ministros, jaló de orejas, cambio de gabinete, Darío. Hay unos casos en los que los ministros tienen que salir de un gabinete si no han cumplido con sus tareas, y un catálogo de recetas puntuales y concretas. Y esto tiene una hoja de ruta absolutamente crítica en la discusión del presupuesto de la Nación 2014. Bueno, y usted piensa que ese gobierno, evidentemente, como dice el doctor Juan Lozano, representante de Alfonso Prat, le ha faltado ejecutar. Es que se habla mucho, le promete, se anuncia. Mire, Darío, es paradójico que un gobierno que haya hecho por primera vez en la historia y con un sentido social tan fuerte la ley de víctimas y de tierras, que haya construido una legislación para ello, una estructura judicial para hacer la restitución, que esté avanzando en la construcción de viviendas de interés social prioritario por todo el país, incluso 100.000 de ellas gratis, que esté trabajando duramente en la reestructuración de todo el tema de salud, hoy sea cuestionado precisamente por la ausencia de ejecución en materia de salud, en materia social. Yo creo que va a tener que acelerar, va a tener que tener... Yo no descarto el tema de la crisis incluso, porque hay ministros que van a tener que responder por esa ejecución y por hacer que las cosas se vean ante el país, no solamente como lo hemos estado estructurando, sino que la sienta el colombiano de a pie. Coincido en que los días que vienen son días fundamentales, pero confío también en que el presidente ha cogido el timón. En el reconocimiento de que no estaba informado del incumplimiento de algunas entregas de subsidios a campesinos en algunas áreas, pues hay un reconocimiento que permite saber dónde está la crisis y cómo solucionarla. Lo he visto impartiendo órdenes, lo he visto llamando ministros, lo he visto asumiendo con caracterización al liderazgo, y eso es lo que creo que estaba haciendo falta y espero que salga bien. Doctor Aurelio, ¿la fuerza pública ha procedido bien en el manejo de estos conflictos últimos? Mire, ¿sabe una cosa, Darío? En estos días puse en un ejercicio del comportamiento de la fuerza pública en los conflictos en Colombia y en el mundo. Miré un poco lo de Sudáfrica, un poco lo de Brasil, y me llama la atención una cosa. Se ha aumentado
la agresividad y la arbitrariedad de la fuerza pública contra los ciudadanos en protesta. Fíjese usted que, por ejemplo, en Brasil, periodistas de la Folha Sao Paulo fueron agredidos con balas de goma. Aquí se está utilizando gas pimienta. Es decir, y bueno, y unas cosas que vimos en las redes sociales, un ciudadano arrodillado con 5 policías dándole encima al techo de su casa. Esas son cosas que realmente han enardecido más. Mire, yo quiero contarle esto. Cuando el paro agrario empezó, era más fuerte por el seguimiento que nosotros hacemos. Era más fuerte el paro en Nariño que en Boyacá. Y yo diría que los desplantes que hizo el presidente al que se refirió Juan Lozano y el procedimiento arbitrario de la fuerza pública incendiaron más la respuesta que tenemos para Boyacá. Pero hay algo sobre el que quisiera referirme a Darío, le ha preguntado usted a Juan y al doctor Prada. Yo creo que la agricultura, que es el campo, digamos, en el que tengo yo más focalizada mi atención en este momento, es un paciente en cuidados intensivos. Entonces yo creo que aquí hay que hacer 2 tratamientos. Primero hay que hacer un tratamiento de paciente en cuidados intensivos, que está en fase terminal, que hay que meterle unas terapias, quimioterapia, radioterapia, todo. Cuidados intensivos. Y una vez que haya cuidados intensivos, yo creo que el país tiene que sentarse en una mesa muy amplia, con todos los actores y decir, bueno, ¿cómo vamos a proyectar la agricultura colombiana? Esto va a significar, por ejemplo, poner unos paréntesis, creo yo, a capítulos enteros de los tratados de libre comercio. Ponerlos en cuarentena. Ponerlos en paréntesis, digamos así, qué sirve y qué no sirve, qué puede afectar y qué no puede afectar, qué podemos aprovechar y qué no. Es que hay cosas muy graves, perdóneme Juan. ¿Cómo es posible que estemos en un paro en Boyacá y cuando uno lee quiénes son los que están surtiendo de manzanas, de ciruelas y de peras a Colombia, es Chile? Y Perú y Ecuador. O sea, que nosotros nos están derrotando, son, digamos, nuestros partners, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que mi propuesta es muy sencilla, medidas eficaces, porque si no nos sacan de los intensivos y se le va a pasar. Pero con ese gabinete que tiene Juan no vamos a llegar a eso. Es imposible, porque está demostrado que no han reaccionado, que hacen parte de una visión de país que cree que en Bogotá están los sabios y las soluciones, que se piensa poco de pueblo, que entiende poco, y eso no es una frase publicitaria, es una actitud, es un talante, es una disposición de estar con la gente. Y en relación con lo de la fuerza pública, 2 temas que yo creo que son delicados. Gente que esté con las comunidades. La visión centralista desde Bogotá, tan cerrada y asfixiada, es un daño terrible. Pero 2 puntos sobre fuerza pública. El papel de las redes sociales en estas protestas. Los videos del SMAT han tenido centenares de miles de reproducciones, los ve la gente en tiempo real y eso sin duda ha contribuido a un clima de enorme mortificación. Ese uno de un hombre que pierde la mano, que es absolutamente escalofriante. Pero el otro tema, Darío, del que no se ha hablado, es que uno de los sectores que tiene más molestia, pero no lo dice porque los votan, y no los dicen porque tienen la obediencia de vida, es la propia fuerza pública. Si hay un sector que está levantando su voz para que le cumplan con sus reivindicaciones salariales, prestacionales, son los policías y los soldados de Colombia, a quienes les deben las reivindicaciones. Empezando por el general Mendieta, que estuvo 7 años secuestrado, 10 años secuestrado, y no le han pagado. Y ese es un tema, Darío, al que el país le tiene que poner cuidado. Los policías de Colombia, los soldados de Colombia, tienen un enorme dolor porque hay un catálogo larguísimo de promesas incumplidas. Un tema, Darío, que me parece que no puede ser ni dejar de mencionarse. Nuestros policías cumplen esa labor enormemente patriótica, también son lesionados, también son vulnerados. 52 de ellos muy gravemente heridos, muy delicados. 52 gravemente heridos y simultáneamente ellos mismos abren las investigaciones de excesos del ESMAD y de la fuerza pública frente a los ciudadanos, porque todos somos solidarios con las investigaciones para que no haya excesos. Alfonso, y ojo, la provocación que les causan daño. El promedio ha venido trabajando con ocasión de todos esos conflictos 18 horas diarias. Pero lo que quería mencionar era una idea, la provocación de la que son víctimas. Ellos son humanos. Claro, en las redes pasan eso y son expertos en pasar y estamos con ellos y con que no hay excesos. Pero también hay preparación de gentes en las marchas que detrás de la protesta social la utilizan para hostigar la fuerza pública, y además para desestabilizar políticamente. Estamos en pleno acuerdo de paz, hay una guerrilla que está ávida de hacer política y que lo ejecuta. Esto
no se trata ni de criminalizar ni de estigmatizar la protesta, sino de ser equilibrados en el análisis. Pero detrás de todo eso que menciona el doctor Prada, doctor Aurelio, ¿no está La Habana? De todo lo que está pasando. Es probable, por ejemplo, uno sí puede pensar, yo lo señalé, por ejemplo, en el tema del Catatumbo. Dije, hombre, si hay sectores que están ligados a la discusión de La Habana y que lo que quieren es promover que se empiecen a implementar, por lo menos a nivel de mano alzada, las primeras medidas que tienen que ver con zonas de reserva, pues arranquen con el posconflicto de una vez. Y seguramente que hay interés en tener interlocución, digamos, una especie de eco. Que ellos bobos no son, ¿no? De eco a lo que se pide allá. Yo creo que el gobierno no debe hacer ese juego. El gobierno debe decir, bueno, entonces ustedes lo que quieren es que vamos a hacer la zona de reserva campesina, entonces sentémonos a hacerla, a ver cómo es que esto se va a hacer una especie de laboratorios, creo yo, y de alguna manera se le sale adelante a ese exceso de agresividad que puede estar presionando decisiones que se estén haciendo arriba. Pero hay algo que yo quiero mencionar sobre el punto del ESMAD. Cuando al ESMAD lo mandan a contener gente que protesta por políticas públicas, que es el grueso de la cosa, de todas maneras. Entonces, a mí siempre me suena como cuando cogen a un niño que le quieren dar un jarabe que no se quiere tomar o un purgante y entonces lo cogen, a ver, metas esta política a la brava. Yo creo que eso no funciona allá en el mundo. Eso no hay que sentarse a hablar. Pero usted se imagina, doctor Aurelio, el manejo del anterior gobierno, ahí está en conformidad social. Sí. No, pues imagínese. Claro. Pero claro que el doctor, Pero él no sabe claro, que puede decir, es posible que ahí encontremos la explicación de por qué está saliendo ahora y no antes. Yo ahí tengo una cordial discrepancia con mis interlocutores, porque la protesta social en el gobierno de Álvaro Uribe tuvo plena garantía. En el gobierno de Álvaro Uribe hubo toda la posibilidad de protestar. Obviamente eran talantes distintos, eran estilos distintos y hay otras discusiones que podríamos dar sobre esos asuntos. Pero quería mencionar un punto, Darío, que me parece que también incide en el grado de irritación de la sociedad colombiana. La gente ve al gobierno muy arrodillado y complaciente en La Habana. Sigan, señores negociadores de las FARC, bienvenidos, caballeros. ¿A ustedes qué quieren decir, qué quieren opinar? Y ve en contraste la dureza y la falta de diálogo con el campesino de base. Entonces eso también irrita, que los jefes de la guerrilla tengan un trato de estadistas en La Habana, mientras los pobres campesinos están aguantando palo y piedra. Ya regresamos, entérate de Caracol Internacional. Estamos presentando Entérate. Caracol Internacional. Bienvenidos a Polos Opuestos. Hoy con Para Noemí. muy especial. Vía Claridad. Papá Vasco parece un hombre extraordinario. Transparencia. Los milagros de la política. Regresamos por el último tema. El referendo revocatorio del que es ponente de la Cámara de Representantes, el doctor Alfonso Prada. ¿A favor o en contra de que haya ese referendo? A Soy favor. autor de la iniciativa. De la iniciativa. Con el ministro del Interior. ¿Usted está a favor, doctor Lozano? Yo estoy en contra porque, aunque comparto que debe haber un mecanismo refrendatorio, creo que al pueblo le tienen que consultar lo que acuerden en La Habana, hay dos cosas que me parecen muy graves. Una, que se viole la Constitución juntando un referendo con una elección que al final termina tiñendo de proselitismo el acuerdo de paz. Y dos, con que no sea explícito el conjunto de garantías para los ciudadanos que lo apoyan o que discrepan de él, y que no sea explícita la exigencia de que las FARC hayan dejado las armas antes de que el referendo se celebre. ¿Y usted, doctor Aurelio? Yo estoy de acuerdo con cualquier mecanismo de representación que salga de concertación en la mesa. Precisamente uno de los efectos que he visto a esta propuesta del gobierno es que el mismo gobierno nos dijo no le paren bolas a nada de lo que se diga por fuera de la mesa, y salió a él a hacerle la bulla por fuera de la Sí, que mesa. la FARC supiera, ¿no? Correcto, entonces yo estoy bueno, pero eso fue lo que la opinión, yo soy un ciudadano de a pie que vivo, me informo por los medios de comunicación. Entonces, lo que yo veo es que es necesario que sea un mecanismo que salga de la mesa. Y segundo, Es decir, que lo acepte la guerrilla. sí, que sea concertado. Correcto, eso es lo primero. Y lo segundo, que ojalá sea un mecanismo lo más democrático posible para la ciudadanía. A mí no me gusta un mecanismo que le entrega poderes a una persona, presidente o el doctor Prada o a usted o a cualquier ciudadano, que tenga poderes, facultades extraordinarias para que haga y deshaga. A mí ese mecanismo no. Doctor Prada, ¿por qué Si traigan a mí, yo le aseguro que no son excesivos. ¿Por qué sí referendo? El Una- doctor Lozano ya explicó por qué no. ¿Por qué No, sí? una razón elemental. Primero, no le asiste razón a Juan con todo mi afecto en que hay una prohibición constitucional de ese talante. Esa norma no existe y lo estamos demostrando en la exposición de motivos y en la ponencia que estoy preparando.
No hay una norma que diga que eso está prohibido. Segundo, creamos un nuevo referéndum. Usted se refiere a los referendos que hay en la Constitución y que se reglamentaron. Permítame, le explico rápidamente. Este es un nuevo referéndum, un referendo para refrendar acuerdos finales de un conflicto armado. No es el referendo normativo normal que se puede hacer en el municipio, en el departamento, no. Para eso mantenemos la misma normatividad y no hay cambios, Juan. Le quiero contar que es solamente la creación de un instrumento. ¿Para qué? Básicamente para dos cosas. La primera, para que si ese es el instrumento, lo decía muy bien Aurelio, que haya un instrumento que se concerte. Este puede ser el instrumento concertado que nos permita utilizarlo en las elecciones de marzo o mayo para aprovechar el flujo de votantes y por ende una mayor participación de los colombianos. ¿Qué es legítimo? No, pero además democráticamente es mejor porque la abstención en las elecciones de Senado y es del 65% de los colombianos y en la del referendo pasado del presidente Uribe fue del 75%, un poco más. En algunas preguntas fue del 76-77%. No pasó el umbral, la gente no participa, no se entusiasma. En cambio aquí, que va la mayor afluencia de colombianos a las urnas, no solo nos ahorra miles y miles de millones de pesos, sino además facilita el instrumento. Finalmente, se decide en La Habana si se utiliza o no se utiliza. Pero si se define utilizarlo, nos vamos a arrepentir y a cometer el oso de no haberlo tramitado a tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si preparamos al país jurídicamente para que lo pueda usar, ya contamos con ese instrumento. Que se use o no será producto de la negociación. De la manera que es realmente una previsión, Darío, es una previsión. Doctor Prada, yo le oí al doctor Yepes Arcila, constituyente. Conservador. Sí, conservador, que eso no era constitución. Sí, no, y el procurador también ya lo dijo, y Álvaro Uribe ya lo dijo. Es una controversia jurídica. Perdóname, los mismos que me dijeron a mí, que soy autor y ponente del marco constitucional para la paz, me dijeron que era un exabrupto, antidemocrático e inconstitucional. Y en esta semana, la Corte Constitucional avaló los argumentos que debatimos en estos programas. Doctor, yo insisto, yo estoy de acuerdo con el mecanismo refrendatorio, pero no así. Yo sí creo que viola por completo el espíritu de la Constitución y he estado hablando con muchos constituyentes del 91 y me hallan la razón. Por eso yo radiqué un proyecto alternativo, que le pido además al doctor Prada que lo puedan mirar en conjunto, que establece eso que dice el doctor Prada, los referendos normales y este referendo, y separan las elecciones. La mezcla, Darío, de Timochenko más FARC armadas en coalición con los caciques políticos promoviendo un referendo, me parece que no le hace bien a la legitimidad y a la perdurabilidad de un acuerdo de paz. Eso hay que separar 15 días antes. Claro. Bueno, aquí estamos con acuerdos y desacuerdos, puntos de vista distintos, complementarios, para que cada quien se forme su propia opinión. Colombia está en marcha. Una situación candente, difícil, compleja, pero yo soy también profundamente optimista, como el doctor Prada, en el sentido de que estas dificultades hay que convertirlas en un momento determinado en una oportunidad, porque hay otra serie de indicadores que van muy bien, supremamente bien, y no puede ser que por malos manejos inoportunos, que no se tiene la gente adecuada, pues el país se vaya al traste. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratdecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos